¿Qué tal? Nuevamente nos saludamos aquí y estamos en la especialidad de Ingeniería Logística y Transporte, específicamente en la materia de sistemas de transportación marítima y aérea. Obviamente estamos hablando que esto es en la Universidad Politécnica de Tapachula. Estamos ya en la unidad 3, que tiene que ver con el aeropuerto y su administración. En este caso, brevemente, el tema que voy a tratar es abarcando lo mayor posible de la unidad 3 los subtemas que vienen siendo la evolución del transporte aéreo en México y características, servicios y funciones de los elementos que conforman un aeropuerto, el análisis de tiempos, sus movimientos, de las operaciones que realizan durante el aterrizaje, carga, descarga, ascenso, descenso y despegue. Vamos a abarcar la mayor parte, quizá más adelante en la siguiente grabación analicemos los tiempos que se llevan en el despegue, en el aterrizaje y las acciones de carga para el despegue y todo lo que tiene que ver una vez que despega, ya cuando aterriza, el descenso, la descarga, entre otras cosas, pero todo enfocado a las operaciones aéreas. Bien, platiquemos sobre los elementos y estructuras de un aeropuerto. Un aeropuerto o un puerto aéreo son unas instalaciones que pueden estar en el mar, en tierra, y de hecho permiten la interacción de aeronaves de ala fija y de ala rotativa, y esto con el fin de cumplir su objetivo principal en la cuestión aeronáutica, es decir, transportar, ya sea pasajeros, carga, su correo o una combinación de ambos. Aparte de eso, también tenemos los aeropuertos que están diseñados para las bases militares, o también hay unos aeródromos que mucha gente lo confunde con los aeropuertos. Y hay una definición. Un aeródromo es una porción de agua o tierra donde se van a realizar operaciones de aeronaves. Sin embargo, para que sea un aeropuerto debe tener unas instalaciones que puedan atender a pasajeros, sus equipajes, sus cargas. Bueno, como primer término. Entonces, hablando en general de las instalaciones de un aeropuerto, se requiere que estas instalaciones para su diseño, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento van a requerir una serie de elementos que le den la viabilidad en tiempo y en el espacio que ocupará. De hecho, para que suceda todo esto, pues son una serie de especialistas para el diseño de aeropuertos. Y no nada más para su diseño, porque también se tiene que planear, se tiene que desarrollar, y una vez que ya se construyó, se debe de mantener activo ese aeropuerto, y no me refiero a la actividad con la que está diseñado, para que está diseñado, no me refiero a eso, me refiero a las cuestiones de mantenimiento, pistas, edificios, luces, entre otras cosas. Bien, vamos a explicar que de manera general que un aeropuerto tiene dos lados. Lo vamos a llamar el lado aire y el lado tierra. En el caso del lado aire, se van a desarrollar en todas las instalaciones, ¿sí?, que tenga que ver con las aeronaves, con sus movimientos. Y el segundo tiene que ver con la movilidad de los pasajeros, e inclusive hasta la carga. Y también tiene que ver con la interconectividad con los medios terrestres. Para el diseño de ese aeropuerto, pues obviamente necesitas una demanda real. Los especialistas hacen un cálculo de manera estadística, social, económica, para que convengan de construir esas instalaciones. Tiene que ver también con la carga potencial y, como lo comenté, con desarrollo social y económico que se pueda estimar para que pueda operar. De hecho, los aeropuertos
están diseñados a manera tal que cuando son pequeños alimentan a otros aeropuertos grandes. Estos últimos llamémoslos hubs, es decir, una concentradora de transporte aéreo que se alimenta de otros aeropuertos más pequeños. Y esto al final tiene un impacto en el desarrollo de cada país. Un país sin aeropuertos bien diseñados y una red bien pensada no se desarrolla. Y no nada más los aeropuertos son para aeronaves donde va a viajar gente con dinero. Es un concepto muy mal tomado. De hecho, los aeropuertos ayudan al desarrollo, como ya lo mencioné, social, económico. Aparte de eso, ayuda a que la gente se acerque a las cargas y eso impacta en las regiones, en las ciudades. Por eso es que se tiene que diseñar y pensar bien ese aeropuerto. De hecho, que ya está la necesidad del aeropuerto, perfecto. No basta con eso. Imagínate un aeropuerto en un área donde haya muchas montañas. Se convierte en una complicación. Entonces, otro factor importante es la ubicación del terreno donde se va a construir el aeropuerto. Y esto tiene que ver con muchos factores: análisis de tierra, cuestiones meteorológicas, las facilidades para llegar a ese aeropuerto, las cercanías con poblados, con zonas agrícolas, con zonas con fábricas, con zonas de producción, ciudades, etc. El problema que se tiene que a la hora de diseñar, si ya tienes la planicie, el terreno, pero alrededor del terreno hay muchas montañas, complican mucho la operación para el despegue o el ascenso y para el descenso. Y eso, aparte de podría volver peligrosa la operación de despegue o aterrizaje, pero también la vuelve cara porque, por ejemplo, si hay muchas cordilleras montañosas, el avión tiene que hacer muchas maniobras para poder evadir las montañas o procedimientos. Y eso significa tiempo, significa combustible, agotamiento de tripulaciones, el estrés. Entonces, la actividad aeroportuaria, y de acuerdo al diseño del terreno y las montañas, no nada más se reduce al puro terrenito donde va a estar el aeropuerto. No, hay factores que están alrededor. De hecho, se tienen que considerar las conexiones entre aeropuertos. Normalmente tú vas en una autopista y utilizas las carreteras, tus letreros, y observas en los letreros hacia dónde vas, cuánto te falta, o tu ubicación en las carreteras. Pero en los aviones y de pasajeros no sirve mucho la referencia visual para orientarse. Servirá mucho para el despegue y el aterrizaje o para una ubicación parcial, pero para una ubicación precisa y una guía por dónde te vas a dirigir para el aeropuerto de destino, entonces ya aparecen las aerovías, que son rutas, valga la expresión, en el aire, y esas rutas están definidas por ayudas en tierra, que con equipo especializado a bordo del avión se puede ubicar el piloto y puede seguir la aerovía que normalmente ya está diseñada por el país o el estado donde está volando, de un punto a otro punto. Y eso no nada más depende de ese diseño, depende de la capacitación que tenga para la ruta del piloto. De hecho, por ley, cuando va a volar un piloto a una nueva ruta, previamente ya lo capacitaron, y cuando por primera vez esa aeronave tiene que volar por primera vez esa ruta, tan previamente ya debió haber tenido un entrenamiento, ¿sí?, sobre esa ruta, y utiliza mucho los simuladores. Y los primeros vuelos que hagan cuando se va a iniciar, o quizás sean sin pasajeros, o ya se haya tenido la experiencia de haber volado en otra aerolínea esa ruta. Ok, entonces conectan a las aerovías y eso le da certeza, o eso le da conectividad en el aire hacia cada aeropuerto. Es vasto todos los factores que intervienen para el diseño de un aeropuerto. Por ejemplo, la dirección de los vientos,
Y el viento predominante para orientar la pista normalmente es el sentido opuesto a la dirección de despegue o aterrizaje, debe ser el sentido opuesto de la dirección del viento. Sin embargo, no siempre es así, entonces se tienen que calcular las direcciones predominantes. Imagínate en un área donde siempre hayan vientos cruzados, complican todo. Espero que no sea el caso de algunos aeropuertos que ya se diseñaron o que se están diseñando. De hecho, tiene que ver también con la cuestión meteorológica, la neblina o niebla, las precipitaciones fluviales, lluvia, la nieve en su caso, inclusive hasta la humedad predominante. Todo eso se tiene que analizar. Bien, hace 50 años no se consideraban varios factores. Por ejemplo, el impacto ambiental ya se considera para el diseño de aeropuertos. Y esto mucha gente lo confunde. Dice, hay un lago, hay aves, hay animales. No puedes construir el aeropuerto porque los va a afectar. Es que son cosas bien diferentes. Se tiene que mitigar o aminorar el impacto ambiental que va a generar ese aeropuerto. Es decir, se está construyendo el aeropuerto y especialistas en cuestiones ambientales, animales, de flora o fauna, también flora y fauna, están cooperando con ese aeropuerto para construir las alternativas o mitigar el impacto que tenga la construcción de ese aeropuerto. Tristemente, mucha gente no sabe esto y piensa que no se considera. Y para cuestiones políticas, pues vivamente no lo mencionan. Bueno, bien, se construye el aeropuerto, pero debe existir un plan maestro. El plan maestro no nada más es para la construcción del aeropuerto. El plan maestro también funciona una vez que ya se construyó el aeropuerto para que esté trabajando continuamente, donde se proyecta los mantenimientos en general de todas las instalaciones, las inversiones y obviamente como ya se hizo un análisis estadístico, en base a eso se va proyectando qué se va a construir más en el futuro, qué se va a remozar, a qué se le va a dar mantenimiento. Bien, hablemos sobre el lado aire. El lado aire es donde van a estar todas las instalaciones necesarias para que se puedan proporcionar servicios a los aviones durante la operación aeronáutica. También para su aterrizaje, su movimiento terrestre de la aeronave, para que pernocte, se estacione, para avituallamiento, para que cargue combustible, su mantenimiento, reparación y despegue. Es decir, que en ese sentido se considera de manera general los sistemas de señalamiento y de aeronavegabilidad que incluyen los equipos como BOR en inglés, que es una estación en tierra que emite frecuencias a los 360 grados para que a bordo del avión las pueda detectar el equipo especializado y con la capacitación del piloto pueda obtener su ubicación con relación a esa estación BOR. Significa radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, BOR. Y esto determina la ubicación de las instalaciones en tierra o del aeropuerto, ¿sí? Cercana a la parte central de la pista. Y esto le ayuda bastante al piloto, obviamente, para su ubicación. Pero también esto va ayudando como referencia a lo largo de la aerovía, de la ruta que tiene que seguir el piloto durante su vuelo, es decir, va a ser una referencia. Bien, también incluimos en el lado aire la torre de control, los radares cuando los tienen, la radiocomunicación, cómo van a monitorear a las aeronaves, cómo se monitorea o se verifica las condiciones climatológicas, es muy importante. Elementos de iluminación de pistas, de calles de rodaje, de pistas, sí. Cuando el avión va a aterrizar de noche, por ejemplo,
no hay iluminación de pistas, no tiene la referencia visual. Mucha gente te dirá, ay, pero que pongas el sistema de aterrizaje por instrumentos. Sin embargo, muchos aeropuertos en el país no tienen sistema de aterrizaje de instrumentos, aunque tenga el equipo a bordo del capitán, pero sí tiene las referencias visuales del sentido del piloto. El sentido del piloto con esas referencias visuales se ubica perfectamente, porque no nada más iluminan la pista, sino hay unas ayudas visuales, ¿sí?, que indican si lleva la pendiente adecuada y la dirección adecuada para el aterrizaje a la aproximación del avión. Y tienen nombres técnicos, sistemas PAPI, BASI, ABASI, etcétera. Así nada más te lo comento. También en el mismo lado tierra hay instalaciones físicas, como son las pistas, ya lo mencioné, las calles de rodaje que conectan a la pista con la calle de rodaje principal, o cuando no tienen calle de rodaje principal y nada más son calles de rodaje, conectan con las plataformas. También hay circuitos para vehículos, obviamente estoy hablando de los vehículos terrestres, que por su naturaleza y de operación van a apoyar en tierra la aeronave para cargar combustible, para aguas negras, aguas potables, escaleras motorizadas, carros de equipaje, tractores remolcadores de equipaje, avituallamiento, mantenimiento, bandas, levantacontenedores o loaders, como lo dicen en inglés. Bien, además en los aviones donde existe, en las plataformas hay salas de abordaje terrestre o gusanos o salas que conectan desde el edificio terminal directamente a la aeronave. Bien, también aparte de las salas móviles o autobuses, también en el lado aire hay hangares de mantenimiento y también instalaciones para el equipo de apoyo terrestre, como lo comenté, remolcadores, tractores remolcadores, carros equipajeros, entre otros. También hay pasillos telescópicos, las escaleras, rampas, bandas, levantan contenedores, elevadores, así como instalaciones de emergencia para cuerpo de rescate y extinción de incendios, así como elementos de seguridad en el interior. Todo hablando del lado aire. En el caso del lado tierra es donde no van a haber operaciones aéreas, donde no va a haber, o cuando digo hay una operación aérea, no hay ni remolque de aviones, ni propio impulso, es decir, es fuera de todo ese movimiento de los aviones. Y del lado tierra, pues tenemos como integran los servicios y zonas de transición para los pasajeros y la carga de adentro hacia afuera. Se tiene el edificio terminal, que comprende las salas de última espera, los pasillos de circulación, la zona comercial interior, los restaurantes, los servicios sanitarios, mostradores de información, mostradores de las líneas aéreas. Se tienen también lo que vienen siendo las bandas o carruseles de reclamo de equipaje, las áreas para las autoridades, ya sea de aduana o de migración. También se tienen sanitarios, los filtros de acceso, porque inclusive se debe tener un control a qué áreas pueden ir las personas o trabajadores o autoridades. También la salida y también seguridad. Dentro del área interior del lado tierra se incluyen la terminal de carga, su aduana correspondiente y también su recinto fiscal. Hablando otra vez del lado tierra, pero hablemos de la zona, no del interior del edificio terminal, sino de la zona abierta, todavía del lado tierra. Se tienen las oficinas de aerolíneas, muchas veces no están en el interior del edificio terminal, están afuera.
autoridades gubernamentales, arrendadoras de automóviles, también si hay servicios turísticos que se van a proporcionar al pasajero. También, y esto también va ligado al edificio terminal, los mostradores de documentación para la compra de boletos. Hay resguardo de equipajes, restaurantes, bancos, casas de cambio, locales comerciales, servicios sanitarios, módulos de vigilancia, servicios de taxis, autobuses, y si hubiera también trenes de conectividad en el interior. A veces pueden ser diferentes edificios terminales, por ejemplo en el caso de Cancún, en el caso de otros aeropuertos. Sí, por ejemplo el de la Ciudad de México tiene al menos 2 edificios terminales de aviación comercial. ¿Sí? Actualmente en México aproximadamente contamos con alrededor de 76 aeropuertos. Más o menos son 58 aeropuertos internacionales. Para que sea internacional tienen que ser mínimo decretado por el presidente de la nación, aunque no esté muy bueno el aeropuerto. ¿Sí? Y también tenemos 18 aeropuertos nacionales. Para los efectos operativos se agrupan en 6 regiones, y esto tiene que ver con la Agencia Federal de Aviación Civil, a la cual represento, y se agrupan más de 1900 aeródromos y helipuertos. Aquí en el área de Soconusco, que es el área que nos corresponde, tenemos 9 o 10 aeropuertos autorizados y unos 8 o 9, si no es que un poquito más, helipuertos. La mayor parte de los helipuertos están en los barcos atuneros, que con un poquito de suerte igual y los voy a invitar, no a todos, pero en grupos de 2 o 3 personas, a que me acompañen a esos barcos. Cuando hablo de la Agencia Federal de Aviación Civil, es una entidad oficial del gobierno federal que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bien, en cuanto a la explotación, Aeropuertos Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado, cuenta con 4 grupos de concesión, ¿sí?, a grupos de inversionistas privados. Uno es ASUR, Grupo Aeroportuario del Sureste, con 9 aeropuertos. Por ejemplo, ASUR tiene el de Cancún, tiene el de Villahermosa, tiene el de Mérida, tiene el de Cozumel, tiene el de Minatitlán, tiene el de Tapachula. Pero además de eso, ¿sí?, está el grupo OMA, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, con 13 aeropuertos. También tenemos al grupo GAP, o Grupo Aeroportuario del Pacífico, con 2 aeropuertos. Y además tenemos el AICM, o Alpha India Charlie Mike, que es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, para dar servicio a la zona de la central o metropolitana del Valle de México. Además del que están construyendo ese famoso aeropuerto, que ojalá funcione pronto, también hay otros 4 aeropuertos que operan de manera independiente, como es el aeropuerto de Toluca, Querétaro, Puebla y Cuernavaca. En el caso de Aeropuertos Servicios Auxiliares, hoy en día esa red opera y administra 18 aeropuertos de forma directa y tiene una participación social en otros 5 aeropuertos. También se operan 60 estaciones de suministro de combustible para la cuestión de aviación, y esto los suministra Aeropuertos Servicios Auxiliares.